todos bien, mi Margis, ustedes igual. Sí. Bueno, Bueno, ya estamos el día de hoy, jueves, nuevamente con ustedes. Es un gusto siempre saludarles las tardes, que estamos a las 4 de la tarde. Primero voy a hacer un resumen de lo que hicimos el día de ayer. Ayer tuvimos a Guillermo Rodríguez hablando sobre la pertenencia, el orden de la pertenencia dentro de la familia. Después en la noche, a las 7 de la noche, estuvimos con Catalina Villafuerte hablando sobre la importancia del plan de vida. Esos fueron los temas del día de ayer. Y ahora quiero presentarles nuevamente, los miércoles nos acompaña Humberto Garcés y ahora vamos a hablar sobre mi tema favorito, que es ser feliz es una decisión. En la noche a las 7 de la noche estaremos con Patricia Núñez hablando sobre mindfulness, cómo estar absolutamente presente en el aquí y en el ahora y tener herramientas para poder manejar nuestra vida. Así es que Humberto, muy buenas tardes, bienvenido y espero que este tema de ser feliz es una decisión sea un tema que nos pueda ayudar a todos en esta época de transición. Así es que gracias y bienvenido. muchas gracias, Margui. Gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y sí, pues esperemos que esta charla de hoy en realidad aporte algo verdaderamente positivo para alcanzar esta tan ansiada, ¿no? Ansiada eh, felicidad que todos necesitamos y todos buscamos. El problema es justamente muchas veces no saber por dónde la estamos buscando. Y quiero comenzar con un corto cuentito justamente relacionado con esto. Dice esta historia que se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y a la mujer. Decidieron crearlos a su imagen y semejanza. Entonces opinó uno de los dioses y dice, pero si les creamos a nuestra imagen y semejanza y son exactamente iguales a nosotros, estaríamos creando nuevos dioses. De manera que algo tenemos que quitarles para que no sean exactamente iguales a nosotros. ¿Qué podemos quitarles? Después de pensar un tiempo, uno de ellos dice, ya sé qué es lo que podemos quitarles para que no sean exactamente iguales a nosotros. Quitémosles la felicidad. Aquí lo importante es esconderla en algún sitio en donde jamás ellos puedan encontrarla. Así que se ponen a pensar y dice uno de ellos, bueno, yo creo que convendría esconder la felicidad en la más alta cumbre de la más alta montaña de esta tierra. Opina otro de los dioses y dice, pero recuerda que les dimos fuerza y esa fuerza puede lograr que alguno de ellos alcance la cima de esa gran montaña y encuentre la felicidad. Y si uno lo encuentra, ya todos van a saber en dónde está y la van a encontrar. Así que otro de los dioses opina y dice, sí, yo creo que esto realmente hay que esconderle más profundamente. Creo que debemos esconder en lo más profundo del mar. Entonces también opina otro de los dioses y dice, pero por favor recuerda, les dimos inteligencia y esa inteligencia puede hacer que alguien construya una máquina capaz de sumergirse en los mares y puedan llegar al fondo del mar y descubrir la felicidad. De manera que tenemos que pensar en otro lugar en donde podamos esconder realmente bien la felicidad. Opina otro de los dioses y dice, yo creo que es mejor que la felicidad la escondamos en un planeta muy lejano de la Tierra, a donde ellos no puedan alcanzar. Interviene otro de los dioses y dice,
No, pero esa misma inteligencia con la que les dotamos podría lograr que inventen una nave capaz de viajar por los diferentes planetas y en algún momento quizás puedan llegar a encontrar esa felicidad. De manera que no me parece tan seguro ese escondite. Uno de los dioses que estuvo sin opinar, meditando, callado, calmadamente, dice, creo yo haber encontrado el sitio adecuado para esconder la felicidad y que el hombre y la mujer no la encuentren. Escondámosla en el interior de cada uno de ellos. Así van a estar muy ocupados buscando esa felicidad siempre por afuera y muy difícilmente lo van a encontrar. Se pusieron de acuerdo entonces los dioses y efectivamente decidieron entonces esconder la felicidad directamente en el interior del hombre, en el interior de la mujer. Y se dice pues que desde allí los seres humanos vivimos buscando la felicidad por todas partes, sin poder encontrarla verdaderamente. Así que este tema de hoy, el ser feliz, que por otro lado habíamos puesto como título a esta charla justamente ser feliz es una elección, una decisión, también es un derecho e inclusive es una obligación. Ya vamos a ver por qué. Efectivamente, decía, estamos buscando todos porque sentimos la necesidad de encontrar la felicidad. Vivimos una serie de circunstancias, de eventos que nos dan alegría, nos dan muchas satisfacciones, nos divertimos mucho en determinados momentos. Somos felices, quizás sentimos que somos felices por unos momentos, por unas horas, quizás unos días, pero llega el momento en que nuevamente sentimos que esa alegría, esa satisfacción, como que se esfuma y no es la verdadera felicidad que nosotros necesitamos. Se dice que la felicidad está dada por los rasgos de la personalidad en un 50%. Esos rasgos de la personalidad que en su mayoría realmente son heredados y que el otro 50% de la felicidad está en aquellas cosas, en aquellos eventos y situaciones que nosotros podemos controlar, como son la salud, la carrera que seguimos, nuestras relaciones, los intereses personales y los propósitos de vida. Pero igual nos damos cuenta que a pesar de que se considera así, que el 50% está por un lado en los rasgos de la personalidad y el otro 50% en aquellas cosas que podemos manejar, todavía nos hace falta algo más. Es verdad que nosotros podemos manejar esas situaciones de qué carrera elegimos, las relaciones que elegimos, los intereses en los cuales verdaderamente nos involucramos, los propósitos que nos hacemos de vida. Eso está bajo nuestro control, la salud también, porque cuando aprendemos cómo cuidarnos, cómo cuidar esa salud, aprendemos cuáles son los factores. Entonces podemos manejar conscientemente esas cosas y facilitar de esa manera el alcance de la felicidad. Pero como el hombre ha creado su propio mundo, justamente basado en esos intereses, en esos propósitos de vida, y
desde muy pequeños nosotros, por esta forma en que se desenvuelve el ser humano, pasamos a identificar que son las cosas de fuera las que nos van a dar la felicidad. Y habíamos manifestado algún momento desde pequeños, pues montados en nuestro triciclo, disfrutando por momentos, vemos pasar a alguien en una bicicleta y pensamos, caramba, en la bicicleta puedo transportarme más rápidamente, más fácilmente, voy a ser feliz cuando tenga una bicicleta. Luego, disfrutando cuando hemos llegado a tener esa bicicleta, disfrutando de ella, vemos pasar a alguien motorizado en una motocicleta, desplazándose sin mayor esfuerzo, desplazándose más rápidamente. Entonces pensamos, cuando tenga yo esa motocicleta, una motocicleta, voy a ser feliz. Y así sucesivamente, cuando vemos el vehículo, pensamos que cuando tengamos nuestro vehículo vamos a ser realmente felices porque mejoramos la situación actual. Cuando tengamos la persona adecuada para nosotros, la persona de quien nos enamoramos o quien idealizamos en el amor, cuando tengamos a esa persona, voy a ser feliz. Cuando tenga mi casa propia, no tenga que pagar un arriendo, voy a dejar de preocuparme de esas cosas que no me dejan ser feliz, no me dejan la tranquilidad necesaria realmente para ser feliz. Y la verdad es que vamos alcanzando por lo general todo ese tipo de ambiciones que nos ponemos como metas para alcanzar esa felicidad. Y si bien es cierto, podemos disfrutar de la casa nueva, del vehículo nuevo durante un periodo de tiempo, llega un momento en que vamos encontrando una serie de cositas que no nos satisfacen del todo y descubrimos que realmente no es la felicidad lo que hemos alcanzado a través de haber logrado tener esas posesiones materiales. Y decía, lastimosamente el ser humano entonces ha creado su propio mundo y vive por y para ese mundo, considerando que ese es su propósito de vida, que esa es la verdadera razón por la cual está el ser humano acá. Y entonces ingresamos a estudiar, a prepararnos para alcanzar esos niveles de conocimiento que nos van a permitir hacer el dinero necesario, tener las comodidades necesarias, poder comprar todo aquello que anhelamos, que nos gusta y que indudablemente sí nos brindan satisfacciones y fundamentalmente quizás mayor comodidad. Y entregamos nuestra vida a eso, a esa preparación, porque nunca es suficiente lo que vamos logrando en esos campos y seguimos avanzando siempre con el deseo, siempre con el propósito de llegar en un determinado momento a alcanzar esa tan anhelada felicidad. Humberto, antes de que sigas, con lo que me estás diciendo, más o menos se me viene a la cabeza la idea de que de alguna manera la ambición y además las expectativas que yo tengo en relación a lo que deseo me llevan al futuro. Y Ujú. en el futuro no se siembra la felicidad, se siembra en el presente la felicidad. Así es Y es por eso precisamente, que María. vamos como tú dices metafóricamente, como esos burritos que les ponen para que caminan una zanahoria al frente. Me Ujú, acuerdo que se les ponía como un palito una zanahoria y ellos iban camina, camina, camina atrás de la zanahoria y nunca ujú. llegaban a A tener lo que... alcanzarla. Ajá. Ujú. Precisamente. Esa es la forma en que nos van, podríamos emplear este término un poquito fuerte, nos van manipulando de alguna forma para que vayamos siempre adelante, en muchos de los casos alcanzando objetivos a través de nuestro empeño en alcanzar esa zanahoria que tú mencionas. En el camino hay quienes aprovechan ese permanente deseo de alcanzar metas y nos van conduciendo
hacia el logro más bien de propósitos de determinadas instituciones, determinadas personas. Se han desarrollado inclusive de determinados intereses familiares que buscan manipular a la humanidad, mantenerle más bien en un nivel medio bajo de inteligencia, capacidad de razonamiento, de desenvolverse por sí mismos, porque de esa manera podemos seguir avanzando, queriendo alcanzar aquella meta inmediata que tenemos al frente, ¿no? Mientras vamos cumpliendo con las necesidades y propósitos de los demás. Se desarrollan inclusive eventos, actividades deportivas en donde se desarrolla la competencia. Esto de competir justamente es uno de los obstáculos grandes que existen para el alcance de la verdadera felicidad. Y antes de que pases, me gustaría hacer una reflexión. Y hago esta reflexión porque teníamos todo el mundo, creo, teníamos planes hechos para vacaciones, para agosto, para algunas cosas. Y con esto del COVID-19, todo se quedó en el aire y ahora casi nadie hace planes a futuro porque realmente no se sabe si se van a cumplir o no. Entonces es más o Ujú, menos, es como que esta pandemia que estamos nos logró traer al presente ujú, y tomar lo que hay. Y tomar lo que hay es, sí, posiblemente en el futuro haya cómo o tal vez no, y no aferrarnos de expectativas que antes si no las cumplíamos era como que no somos exitosos, como que hemos fracasado, como que ya no podemos poner en redes sociales que hemos viajado, hemos hecho o ujú, sobresalir, sino más bien quedarnos donde estamos y hacer lo que podemos. Entonces es como que sí, muchas veces necesitamos los seres humanos de que nos pongan un freno fuerte, un límite, para ver si logramos recapacitar y entender que la vida no está en nuestras manos y que muchas veces hacer demasiados planes y expectativas y como tú dices, seguir la zanahoria del consumismo y esas situaciones no nos trae al presente ni a la felicidad. ujú. Así es precisamente, Margarita, lo que tú acabas de mencionar justamente nos permite reflexionar un poquito sobre esto que está pasando y el propósito que tiene, porque todo lo que ocurre en esta vida, en el universo entero, tiene un verdadero propósito, siempre bueno, siempre positivo, para que el ser humano vaya logrando ese despertar de conciencia, ese despertar a tener una conciencia verdadera de la realidad, del propósito verdadero para el cual el ser humano fue puesto aquí en la tierra, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ahora, como tú dices, nos está de cierta manera forzando a pensar en el presente, ¿no? A no tener expectativas previas, programas previos especialmente, ¿no? Como teníamos, tú decías ya un programa hecho de que para tal fecha muchos habrán tenido su pasaje comprado para realizar el viaje de sus sueños, etcétera, y se vieron de pronto en la situación de que no podían lograrlo, no podían alcanzarlo. Entonces, no es cuestión de programar en realidad, es cuestión de vivir de instante en instante, como ya habíamos manifestado en alguna ocasión anterior. Aprovechar el presente es lo único que tenemos en estos momentos. Y si en estos momentos, viviendo este presente, no disfrutamos, no somos felices, no damos todo de nosotros, no aprovechamos para estrechar esos lazos de amistad con los amigos, esos lazos de amor con la familia, con los hijos, aprendiendo a comprender en cada uno de ellos más allá su carácter, su forma de ser, sus actitudes, eh, porque esta situación realmente nos ha obligado a estar
casi las 24 horas del día juntos. Antes, por lo menos, la esposa descansaba de la presencia del marido, podríamos decir así, mientras él estaba en su trabajo. O si la esposa también trabajaba de alguna manera, aunque de todas formas algo de preocupación y angustia produce a la madre el dejar los hijos solos, de todas maneras estaban tranquilos sabiendo que estaban en manos de alguna persona que los cuidaba o en manos de los profesores en el colegio, en la escuela, etcétera, y solamente cuando retornaban de sus actividades de trabajo, entonces tenían la posibilidad de estar juntos y tratar con ellos de lograr un acercamiento que en muchas ocasiones tampoco se lo lograba tan bien por todas esas circunstancias de que de pronto no le está yendo bien en el colegio, no le está yendo bien en la escuela, no está cumpliendo con sus obligaciones en ese campo, tampoco cumple con las obligaciones de colaborar en la casa y todo, establecían realmente momentos, situaciones que causaban más bien dificultades en la armonía familiar, ¿no? Para lograr la armonía familiar. Ahora nos hemos visto obligados prácticamente a vivir con estas personas permanentemente, observando todas sus reacciones ante las diferentes circunstancias en los diferentes momentos. De alguna manera se está logrando también que los hijos colaboren con las labores del hogar, se están ya delegando cierto tipo de obligaciones dentro de las capacidades de cada uno de ellos para que haya esa colaboración familiar, porque los padres que trabajan se han visto en la obligatoriedad de atender virtualmente ese trabajo y por otro lado también atender las labores del hogar, porque por otro lado si alguien tenía algún asistente, alguna asistente en casa que ayudaba con ciertas labores de limpieza, arreglo, aseo, etcétera, entonces ya no las tienen, ya no hay esa facilidad. Un poquito ahora como que se está queriendo retomar esto, pero con el temor de que esa persona tiene que moverse de mi casa a la suya, transportándose en el transporte público, atravesando diferentes lugares y hay el temor de que esa persona de alguna manera pueda traer esa contaminación del virus presente actualmente y causar problemas en la familia. Entonces, asumido también por ese lado en mucha tensión y mucho estrés a la familia este tipo de situaciones. Entonces, todo esto viene a ser una presión muy grande que, insisto, tiene como objetivo fundamentalmente el que nosotros vayamos serenándonos, tranquilizándonos y desarrollando la capacidad de tomar con calma todas estas situaciones, tanto a nivel familiar como a nivel de trabajo, para que vayamos desarrollando estos otros talentos y esas otras virtudes que antes estábamos desatendiendo verdaderamente, ¿no? Entonces, hay quienes lo están logrando muy positivamente, hay quienes lastimosamente con ellos está sucediendo lo contrario, entran en serios conflictos, serios problemas que están destruyendo la armonía más, ¿no? La armonía familiar, los lazos de unión familiar. Y eso es triste, pero todo eso, a pesar de llegar a situaciones verdaderamente críticas, tienen siempre el objetivo de presionar muchas veces fuertemente para que reaccionemos, despertemos a darnos cuenta de qué tenemos verdaderamente que valorar y qué cosas realmente podemos prescindir, debemos inclusive llegar a prescindir en ciertos momentos de determinadas cosas para dar prioridad a lo que verdaderamente tiene valor, a lo que verdaderamente tiene importancia, ¿no? Y entonces justamente viene esta situación de que es muy importante darse cuenta ya de que
pensar en lo que tuvimos ayer, preocuparse por lo que tuvimos ayer, por lo que estábamos viviendo ayer. Ahora quizás muchas cosas de las que teníamos antes de que esto ocurra, estamos valorando, ¿no? Pero estamos viviendo de todas maneras, añorando eso, preocupados por esa situación, dolidos por lo que quizás pudimos haber perdido de lo que teníamos antes, y nos estamos distrayendo de este objetivo tan importante de ser felices, disfrutar el momento presente. Igualmente, siempre ha habido eso y todavía hay en muchos casos, y es necesario darse cuenta de que también es un asunto que tenemos que aprender a manejar de manera adecuada. El mañana todavía no existe, como tú decías, Margarita. No sabemos cómo se van a dar las cosas, cuándo esto va a terminar, cuánto tiempo va a durar, porque que tendrá que terminar algún momento, indudablemente tendrá que terminar, nada dura para siempre, ¿no? ¿Habrá alguna forma de parar este asunto o simplemente de alguna manera el mismo medio ambiente se encargará de calmar esta situación hasta que llegue a un punto en que podamos manejarlo de diferente manera? Pero no sabemos con certeza exactamente qué es lo que va a suceder, no sabemos con certeza cuándo esto se va a dar. Entonces, no nos conviene desde ningún punto de vista distraer nuestra atención con la añoranza del pasado versus la angustia y la ansiedad de lo que va a suceder mañana, o el temor, porque en muchas familias hemos visto, ¿no?, que se han visto abocados al despido laboral, se ven en estos momentos en una situación en que el mañana se les pone más incierto todavía. Pero esto seguro sucede en aquellos sitios, en aquellas personas en que necesitan esa clase de presión, ese nivel de presión para lograr este objetivo de despertar. Todo esto que está sucediendo, insisto, tiene un bien final mucho mayor que el que quizás supuestamente hemos perdido, ¿no? Entonces no es tanto como una tragedia como quizás se está identificando en estos momentos. Y ahí quiero insistir en aquello que también habíamos mencionado ya. Toda esta situación tenemos que llevarle a un punto en que podamos controlar el miedo que se genera ante la incertidumbre, ante la situación posible de que yo pueda contagiarme. Al contagiarme yo voy a contagiar a mi familia, etcétera. Todos amamos la vida y entonces lógicamente tenemos temor de alguna manera a contagiarnos. Pero si tenemos los cuidados debidos, si observamos las reglas básicas, que no son tan difíciles verdaderamente de alcanzar, pues vamos a estar verdaderamente protegidos, ¿no? Y no podemos entonces, insisto, dar paso al temor, no debemos hacerlo porque eso es más bien lo que va a atraer la mayor posibilidad de un contagio, porque ante el estrés, la tensión y el miedo, justamente bajan nuestras defensas, se desarrolla una fuerza energética que atrae aquello que tenemos, también es algo que ya habíamos mencionado. Así que es uno de los puntos justamente que tenemos que tomar en consideración para empezar a proceder a actuar de diferente manera con respecto a la situación que estamos viviendo y pasar más bien entonces a desarrollar actividades a nivel familiar para estrechar esos lazos de unión, volviendo al caso de lograr la armonía familiar. Estoy seguro que en muchos hogares ya se han establecido determinado tipo de actividades, aparte del trabajo en sí, actividades de unión familiar, de reunión familiar, de disfrute en conjunto de la familia, y que seguro van a ir logrando, como decía, mejorar esa relación familiar, estrechar esos lazos que son tan importantes. A quienes tienen a sus seres queridos
alejados, en el caso, por ejemplo, de tener los padres eh, en otra ciudad, verdaderamente dificulta el que se los pueda visitar. Ha pasado recién el Día del Padre, muchos han lamentado el hecho de que no pudieron acudir a visitar a su papá. Pasó hace poco tiempo también atrás el Día de la Madre, igualmente. No todos hemos tenido la oportunidad de reunirnos con nuestros padres por diferentes motivos, porque están lejos unos, quizás porque ya no los tenemos acá, otros, y porque ignoramos, como decíamos también en algún momento, que existe esa maravillosa posibilidad de estar unidos a través de esos profundos y maravillosos lazos del amor que nos conectan a través del pensamiento y a través del sentimiento, sin límites de tiempo y espacio en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces también estamos dándonos cuenta que para estar unidos con nuestros padres, para estar unidos con los seres queridos lejanos, no es precisamente necesario tenerles al alcance de nuestras manos, de nuestros brazos, para poder darles un abrazo directamente aquí en este mundo directamente tridimensional. Podemos abrazar y estrechar esa unión del amor con la familia, no importa en dónde ellos se encuentren. Entonces vamos poquito a poquito a darnos cuenta que el pensar de esta diferente forma, el aceptar estas cosas que están sucediendo, de alguna manera también van logrando que nosotros poco a poco vayamos entendiendo cómo verdaderamente se mueve el universo y cómo sí es posible disfrutar del cariño, del amor profundo a nivel familiar, sin embargo, de las distancias y los límites que en estos momentos la situación actual nos pone. Entonces, continuando con esto de ir encontrando eh, la posibilidad realmente de, de ser felices, es importante entonces que vayamos dándonos cuenta, una vez más insisto en que pongamos frente a nosotros las diferencias que existen entre aquello que antes disfrutábamos, antes buscábamos, antes luchábamos por alcanzar y aquellas cosas que hoy podemos darnos cuenta que tienen verdadero valor, ¿no? La felicidad es algo inherente al ser humano, como decíamos en aquel cuento, en aquella fábula, realmente está en lo más profundo de cada uno de nosotros y es allí en donde realmente tenemos que buscar, tenemos que hurgar profundamente, quitando de encima todas esas barreras, todos esos obstáculos que nos han impedido introducirnos profundamente en nuestro ser interno para poder ver qué es lo que exactamente ahí está presente dentro de cada uno de nosotros. Entonces, siendo inherente al ser humano, la felicidad es un asunto que lo vamos a alcanzar el momento en que empecemos a establecer en nosotros un estado de serenidad, de tranquilidad, valorando lo que en estos momentos tenemos, viviendo en el presente, lo que en este mismo instante tenemos, llenándonos entonces de profundo agradecimiento a cada momento, a cada instante, de tener lo que tenemos. Nos habremos podido dar cuenta, creo que a todos nos ha sucedido, me atrevería a decir que quizás en este aspecto no hay excepciones, hemos podido quizás darnos cuenta que muchas aquellas cosas que habíamos adquirido para darles uso, vestimentas, ciertos aparatos que pensábamos usarlos para determinadas actividades, etcétera. Ahora podemos prescindir tranquilamente de ellos, ¿no? La mayoría de nosotros estamos usando, por ejemplo, dentro de casa, una ropita
que ya no nos la cambiamos quizás todos los días o en la mañana una vestimenta, a la tarde otra para asistir a otro evento. Pasamos en casa con lo que tenemos y eso es suficiente, nos damos cuenta, para cubrir nuestro cuerpo, para sentirnos bien, para estar bien. Y eso nos causa satisfacción, satisfacción que ya la podemos disfrutar por más largo periodo de tiempo. Esto es la felicidad, un estado de alegría, de satisfacción, de bienestar y de paz que dura mucho tiempo. Y cuando logremos alcanzar en realidad ese estado de conciencia, que es la felicidad es un estado de conciencia, no un disfrute de determinados periodos de tiempo durante nuestra vida, nuestras actividades. Es un estado permanente. Debemos lograr que pase a ser un verdadero, permanente estado de conciencia, de paz, de alegría, de satisfacción. Que podamos, como en el ejercicio que hicimos la semana pasada, sonreír permanentemente a todas las personas con quienes tenemos contacto, a sonreír a todas las cosas de las cuales estamos haciendo uso en cada momento, sonreír a esos alimentos que nos nutren diariamente, que entregan, habíamos dicho, su vida para darnos vida a nosotros, para nutrirnos. Entonces, el establecer ese estado de satisfacción permanente, esa sonrisa continua ante todas las actividades que realizamos, nos va sumiendo ya en ese estado, volviéndolo costumbre, porque eso es lo importante, lograr que se haga costumbre en nosotros el vivir así, en ese estado de tranquilidad, de paz, de satisfacción permanente. Y decía, por favor, no demos paso a esa continua información de los casos que se presentan de personas infectadas por este virus, las personas que han fallecido en el día, que son tantos enfermos por día que se han dado el día de ayer, y tantos que han fallecido con el problema, etcétera, etcétera. Eso es un envenenamiento permanente y un verdadero obstáculo serio para que salgamos, para que alcancemos ese estado de armonía permanente, de paz, de tranquilidad, de satisfacción, ¿no? Humberto, voy a hacer un resumen de lo que tú dices para ver si es que te entendí. Es la felicidad más que un estado, es una actitud. Es la forma como tú miras lo que tienes, lo que hay con gratitud, con aceptación, con tomar lo que hay y no llenándote de expectativas en lo que no hay o no fijándote en lo que perdiste, sino realmente en lo que es prioridad en tu vida, que son pocas cosas. Fortaleciendo los valores en relación a lo que es estar en familia, vivir en familia, lo que es una vida sana, una vida de tomar no lo que es superfluo, sino lo indispensable y contentándote con eso, con un estado de humildad. Y humildad no quiere decir, qué sé yo, que yo agacho la cabeza, sino humildad es recibir lo que hay. Si es que hay un día soleado, pues la humildad es decir, bueno, qué suerte que tengo un día soleado. Si llueve, pues aceptar humildemente eso y decir, bueno, gracias por la lluvia, gracias porque si ahora tengo cómo comer pollo o comer esto, gracias. Y cuando me toque comer arroz con fideos, también agradecer porque hay algo en la mesa. Entonces es como tener unos ojos nuevos, porque tú decías en la metáfora, en el cuento que nos contaste, que la felicidad está dentro de nosotros, se la escondió dentro de nosotros. Y para mirar dentro de nosotros realmente necesitamos ojos nuevos, porque somos expertos en mirar para afuera, en mirar los objetivos lejanos, en mirar el futuro, en proyectarnos y construir grandes cosas. Sin embargo, no nos han enseñado, o al menos en nuestra cultura, no hemos aprendido a escuchar el silencio,
a Ujú, ir adentro de nosotros y mirarnos y ver realmente dónde está la felicidad. Y si nos dieron la vida que somos seres humanos, y tú decías a través de este cuento que tenemos la felicidad, y no es solamente tratar de vivir la felicidad, sino es una obligación, es un derecho de los seres humanos ser felices. Y eso quiere decir que no es un estado así natural que se da, sino que también se ejercita, se aprende y para eso necesitamos una disciplina de agradecimiento, como decías en la conferencia de 24 horas en 45 minutos, una ujú, disciplina de apenas te levantas, ujú. agradecer, tomar la vida, darte tu tiempo, mientras te bañas, agradecer, mientras haces todas las cosas, agradecer por estar presente, por poder vivirlo, poder transmitirlo, poder servir a los otros. Y es un estado de aceptación y de gratitud constante. Y que cuando hay un desequilibrio es volver nuevamente a ese equilibrio de gratitud, de humildad y aceptación. Y que solamente así puede fluir la felicidad, así la podemos tomar y así la podemos exigir como un derecho de los seres humanos y Ujú. además como una obligación. Si estás en esta vida, no puedes ir cargando la tristeza, la angustia, la desesperación o el victimismo, sino que es un derecho nuestro el poder mirar las cosas de otra manera y que estas crisis, las cosas fuertes que nos pasan, es como un llamado de atención, como decir, hey, oye, revisa tu camino, vuelve a tu estado natural, porque yo pienso que la felicidad es un estado natural del ser humano, que lo perdemos a través del tránsito con la educación, con ciertas cosas que la cultura nos impone y que nosotros nos olvidamos que es una obligación y un derecho. Eso es lo que yo te entiendo de todo esto que nos estás diciendo. Así es, precisamente, Margarita. Te agradezco realmente ese resumen hecho al respecto porque efectivamente aquello del agradecimiento que tú mencionas, por ejemplo, es el estado que requerimos nosotros establecer permanentemente para que podamos abrir las puertas, decíamos, del universo a que nos venga más. Cuando nosotros no valoramos adecuadamente lo que tenemos, entonces, como no hemos aprendido esa lección, simplemente no se nos da más. Tenemos que repetir y repetir tantas veces cuantas sean necesarias hasta que realmente nos demos cuenta de lo que significa agradecer con humildad, como tú decías, ¿no? Esa humildad que permite abrir las puertas del universo para que nos venga más. Entonces es como se van dando las cosas sin verdaderamente llegar quizás a la exigencia que tú mencionabas, sino que se van dando solas. No necesitamos exigir nada, nos lo estamos ganándonos justamente ese derecho a ser feliz. Y ese derecho lo tenemos todos los seres humanos, sin distinción de raza, color, de posición social o posición económica. Todos tenemos esa felicidad inherente a nuestra naturaleza y tenemos el pleno derecho a reclamarla, pero la vamos a lograr solamente cuando empecemos a vivir cumpliendo estas leyes del universo que nos permiten ganarnos el derecho a esa felicidad. Hemos estado viviendo generalmente por dar gusto a los demás, haciendo las cosas más por dar gusto a los demás que por darnos gusto a nosotros mismos. Y eso poco a poco va dejando en el interior del individuo la insatisfacción, la frustración de que pues yo estoy haciendo en realidad las cosas siempre para otros, no lo estoy haciendo para mí. En cambio, cuando nos damos estos espacios de satisfacción y alegría con profundo agradecimiento, disfrutando cada una de las cosas que vivimos, esto va cambiando, nos vamos llenando de esa paz, de esa alegría, de esa satisfacción, nos vamos realizando internamente y esta realización personal es la que nos lleva entonces a alcanzar ese estado de felicidad
cada vez más y más. Hemos estado viviendo en función del ego, satisfaciendo nuestro ego que se desarrolló con la idea o la creencia de que cuando yo satisfaga tales y cuales necesidades mías para poder desenvolverme ante los demás, dando una imagen de que yo soy verdaderamente exitoso, de que he alcanzado niveles que quizás otros no lo lograron. Hemos estado viviendo para eso y eso no es algo que nos permite interiorizarnos y dar valor a lo que realmente tiene valor, como habíamos manifestado. Hemos estado viviendo dando paso a una serie de resentimientos, ¿no? De enojos con una y otra persona y muchas veces con personas muy cercanas con quienes la relación armónica es fundamental para que pueda existir esa felicidad en mi persona y pueda yo transmitir a los demás y podamos disfrutar en unión familiar de esos verdaderos lazos de unión en función del amor incondicional. Hemos estado viviendo culpándonos permanentemente de una cantidad de errores que todos alguna vez hemos cometido en la vida, ¿no? No perdonándonos a nosotros mismos, sintiendo, decía, esa culpabilidad de haber cometido esos errores, cuando en realidad el reconocimiento de los errores constituye esa confesión personal de reconocer aquello que hicimos mal y saber que tenemos entonces que parar con eso, no volver a cometer esos errores y tenemos siempre la oportunidad de corregir y empezar a proceder de diferente manera, tomar una nueva actitud para que nuestra vida cambie, no esperar que se me den mañana ciertas situaciones, ciertas circunstancias para que recién yo vaya a alcanzar la felicidad. No, no es algo que debemos de esperar, es algo que lo tenemos ya, es algo que lo tenemos que empezar a vivir ya, por mucho que nos cueste quizás deshacernos de esos resentimientos, de esos rencores acumulados, es necesario despertar a entender que tenemos que sanar todo eso, sanar nuestra alma, como habíamos tratado ya en un determinado momento, y dar paso entonces a la actitud diferente. No podemos entonces esperar que nosotros vayamos a cambiar nuestra vida si siempre estamos repitiendo lo mismo, si seguimos comportándonos de la misma manera como lo hemos hecho en ocasiones anteriores de nuestra vida, pues las cosas se van a seguir dando de igual forma. Es necesario entonces entender que debemos dejar de hacer ciertas cosas que no me sirvieron para alcanzar este objetivo del que estamos tratando ahora, ¿no? Mi paz, mi felicidad personal. Entonces, esto es lo que implica aquella famosa actualmente inteligencia emocional, ¿no? Vivir inteligentemente controlando nuestras emociones, auto-observándonos de instante en instante, como habíamos dicho, para que podamos darnos cuenta de cuando estamos volviendo a dar paso a aquellas situaciones que nos estresaban, aquellas situaciones que alteraban nuestras emociones y que no nos permitían seguir avanzando en el propósito, el propósito este de alcanzar la felicidad, ¿no? Tenemos que empezar entonces a ser felices. Es una decisión entonces personal. Decido yo a partir de este momento ser feliz y voy a sonreír y voy a disfrutar de cada cosa. Eso lo decido yo. No me puede dar decidiendo nadie. Decisión muy personal, muy propia, a la cual tengo pleno derecho. Y decíamos, la felicidad también es una obligación. ¿Por qué? Porque la obligación que tiene el ser humano, habíamos manifestado ya, es el retorno a la fuente de origen. Y para retornar a esa fuente de origen, tenemos que pasar a vibrar a la misma frecuencia, habiendo dado muerte a todo lo negativo, dando paso al nuevo ser, dando paso a la cristificación personal. Entonces, el ser feliz que nos permite dar muerte a todo lo negativo constituye una verdadera obligación para poder alcanzar ese objetivo
del de la retorno a la fuente de felicidad. origen. Así es. Bueno, Humberto, para terminar, que nos queda pocos minutos, me gustaría leerte un poema de Jorge Luis Borges Ujú. que se llama El remordimiento, porque ¿Ya? muchas veces cuando no hacemos algo nos queda un remordimiento. Y dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciales del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, para el agua, para el aire, para el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las sistémicas porfías del arte, que entretejen tardías. Me legaron valor, no fui valiente, no me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Y si es que el arrepentimiento, cuando ya somos adultos, adultos mayores, está en haber defraudado y no ser felices, todo momento, independientemente que seamos niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, nunca es tarde para comenzar a darnos el permiso y tomar lo que nos corresponde, que es ser feliz. Y no defraudarnos a nosotros mismos. Ese es el camino que en esta tarde Humberto nos plantea y nos propone. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado. Te agradecemos, Humberto, por estar todas las tardes con nosotros de los días miércoles y esperamos que el próximo miércoles también nos acompañen en este espacio. Así es que un abrazo grande. Recuerden que hoy en la noche tenemos a Patricia Núñez con el tema de mindfulness, que son herramientas precisamente para estar centrados en el aquí y en el ahora y tomar ese derecho que nos corresponde, que es la felicidad. Así es que muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias a ti también, Margarita. Gracias a todos quienes nos acompañaron el día de hoy.